Buenas noches, ¿me pueden oír? Buenas noches, sí. Hola Eddie, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, vamos a empezar entonces. Como podemos ver, ya estamos en la semana 10 y hoy día vamos a hablar sobre lo que es Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez. Bien, brevemente nada más voy a compartir un poco la información para tener un poco de la noción de lo que vamos a trabajar el día de hoy con las preguntas que les he traído. Bien, a ver, vamos a empezar entonces. Como sabemos, pues estamos ya en la nueva narrativa, estamos ya hablando un poco de lo que es el boom latinoamericano y vamos a iniciar con Alejo Carpentier, con El reino de este mundo. Para ello hay que tener en cuenta un poco la parte de su biografía. Recordemos que él viene de La Habana, de Cuba, y muere en París. Novelista, ensayista y musicólogo, porque siempre fue un investigador específicamente de la música clásica. Bien, y además ha sido un hombre de vasta cultura porque influyó notablemente en la literatura latinoamericana. ¿De qué manera? Pues él fue uno de los que propuso pues esta corriente de lo real maravilloso. Bien, que eso lo vamos a ver también en la obra que vamos a analizar. Como sabemos, lo real maravilloso habla del hecho de combinar hechos extraordinarios, míticos o mágicos que han existido y perviven en la realidad latinoamericana, ¿no? En este caso estamos hablando en la obra El reino de este mundo, de lo que viene a ser el misticismo africano. Bien. Además de ello, pues su obra va a estar ambientada en el Caribe, en Haití, en La Habana, con la tradición africana como eje debido a la vasta población esclava negra en dicha región. Algo interesante que vamos a ver en esta obra va a ser el factor del que él va a combinar el contexto histórico, ¿sí? Con esto de lo real maravilloso. Además de eso, va a incluir pues lo mítico y lo mágico. Estamos hablando de elementos como, por ejemplo, el ocultismo, la hechicería, y también ya sabemos que el término de metamorfosis se da porque tenemos a dos personajes, como en el caso de Macandal o Tinoel, pues porque estos llegan a transformarse pues en animales. Además de ello, muestra el problema de la identidad americana debido a las raíces afroeuropeas en el Caribe, ¿no? Algo curioso que seguramente, Edwin, has escuchado y en tus clases es que, por ejemplo, al finalizar la obra del reino de este mundo, va a aparecer pues un rey negro, ¿no? Llamado Henry Cristo. Este, pues, se supone que este rey debería ayudar, pues, ¿no? Ayudar a los esclavos, pero vemos que ha sido todo lo contrario, ¿no? Lo que sorprendió un poco en la obra, pues, es que cuando el personaje, este Tinoel, ve a este rey y se da cuenta que los que comandaban y los que gobernaban, pues, y los que oprimían a los esclavos también eran de esta raza, pues, negra, ¿no? Y él, pues, no, como que no entiende, es como que para la mentalidad de este personaje es que a pesar de que pueda tener otro cambio de piel, a pesar de que pueda tener otras perspectivas, la esclavitud todavía de la persona permanece, se va a mantener, ¿no? En cuanto al reino de este mundo, ya sabemos de que vamos a iniciar con Haití, la colonia francesa. Recordemos que antes Haití no estaba definitivamente con lo francés, sino también con lo español. Pero ¿qué pasa? Cuando los españoles vienen a colonizar Haití, van a traer consigo enfermedades. Y al traer enfermedades, pues va a hacer que la población nativa del lugar vaya muriendo. Entonces estaban un poco preocupados, pues, ¿no? Porque ya venía también los franceses que ya estaban tomando la batuta en Europa, pues, y comenzaron también ellos a traer aquí, pues, a sus gobernadores con la finalidad de poder tener, pues, bajo como se dice, vigilancia a Haití. Pero como van viendo, los ciudadanos van falleciendo por ello, entonces tenían que explotar la tierra. ¿Qué mejor que explotar la tierra que traer pues a los esclavos de África? Entonces, quien estaba encargado en ese momento es Monsieur Lemort de Messy, ¿ok? Él va a ser el colono que se va a encargar pues de
hacer trabajar la tierra, de gobernar, en este caso, a los esclavos africanos. Y dentro de estos dos esclavos van a haber dos. Tenemos por un lado a Tinoel y a Macandal. Y ya sabemos que Tinoel y Macandal, pues, eran los que se podían transformar en animales. ¿Qué es lo curioso de Macandal? Macandal era visto como un tipo de sacerdote, ¿no? Dentro de los pobladores, porque él era, pues, el que, como se dice, mantenía vivo el espíritu de los esclavos, ¿no? Le contaba historias, ¿no? Trabajaba con ellos, y además de eso, pues que se decía que el pueblo lo respetaba justamente por tener esa metamorfosis, ¿no? Como que lo veían el elegido, ¿no? Y así, él tiene ese poder de poder transformarse, entonces él puede tener comunicación con sus dioses, ¿no? Entonces Macandal, un poco preocupado por esta situación y bastante cansado por el trabajo que se mantenía día a día, decide retirarse pues de la hacienda y se va a los bosques y se interna inclusive en una cueva, y él va a aprender ahí pues de lo que es las plantas, va a aprender sobre los hongos, todo lo que sea el aspecto venenoso, porque él tenía como finalidad pues generar una rebelión de esclavos para así poder eh, quitar pues la esclavitud y la tiranía que se estaba viviendo en la época, no era prácticamente una dictadura. Entonces, como Macandal es capaz de transformarse en distintos animales, va a promover una rebelión. ¿En qué consistía la rebelión? Pues en envenenar las aguas que estaban en ese lugar, ¿no? Y entonces a través de estas aguas lo que iban a hacer era que fallecieran pues poco a poco los colonos, ¿no? Primero llegan a fallecer pues los animales y luego termina falleciendo la esposa del Monsieur, Lenomer de Messi. Entonces, él preocupado por saber qué es lo que había sucedido, porque se estaban muriendo los animales, también había fallecido su esposa, descubre pues que habían sido envenenado las aguas. Va él a averiguar, busca y se da cuenta de que entre los esclavos pues había escuchado los rumores de que había sido pues gracias a Macandal. Entonces él espera a que Macandal regrese nuevamente y es así pues que promueve su captura y su asesinato, ¿no? Para ello dice que un dato curioso es que Macandal como que no estaba triste ni estaba asustado, ¿no? Él estaba muy firme de que lo iban a matar, lo iban a lanzar inclusive a la hoguera, ¿no? Antes de lanzarlo a la hoguera, él va a lanzar un tipo, como se dice, de palabras que sonaban como hechicerías y pues con eso él termina cayendo en la hoguera, ¿no? Pero los pobladores, los esclavos, en vez de asustarse, ¿no? Por la situación, porque lo que querían era darle como un tipo de escarmiento, ¿no? De lo que iba a suceder en caso ellos también se rebelen. Pero ellos, más que nada, estuvieron felices porque decían que Macandal todavía seguía vivo, ¿no? En el pensamiento de los esclavos era de que él se había transformado en un animal y había logrado escapar, ¿no? Entonces fue como que en un futuro pues iba a haber otro tipo de rebelión y Macandal iba a poder participar en la misma. Luego de ello, pues tenemos que va a aparecer este esclavo Bogma, que va a liderar una segunda revuelta. Este esclavo Bogma es un esclavo jamaiquino que también estaba en contra, pues, de la tiranía que se estaba dando por los colonos franceses, ¿no? Y él ya dice que va a llegar, pues, con los colonos y todos los demás, va a llegar, perdón, con la rebelión, se va a enfrentar, y es así que va a buscar, pues, eh, asustar a los colonos de la época, ¿no? En este caso, Monsieur pues decide escapar, se esconde en un barril por 2 días. Él escuchaba por los gritos, los lamentos de las personas, pero por necesidades fisiológicas sale del barril, ¿no? Y al salir del barril se da cuenta que ha sido totalmente toda una masacre. Encuentra inclusive a su segunda esposa muerta y con signos de haber sido violentada sexualmente, ¿no? Entonces, eh, los colonos llegan nuevamente a pedir ayuda, llegan a tener nuevamente el poder y es así que Bowman muere decapitado. Monsieur, como que tomando en cuenta de lo que estaba sucediendo y con miedo pues de que vuelva a suceder ello y que él esté en peligro, decide escapar. ¿Y a dónde se va Monsieur? Se va a La Habana y se lleva pues a sus esclavos, en este caso se lleva a Tinué y a los demás. Cuando ellos llegan a La Habana se van a dar con la sorpresa de que Monsieur se entrega pues a la vida mundana, se vuelve adicto a los juegos,
a las mujeres, y es así que llega a perder absolutamente toda su fortuna. Inclusive pierde también a sus esclavos. Es por eso que Tinoel pasa por distintos, como se dice, dueños, ¿no? Tinoel por fin, luego de pasar por tantos dueños, logra su libertad, ¿no? Y decide, pues al ver que ya no había nada, para él nada en La Habana, decide regresar nuevamente a Haití. Cuando él regresa a Haití, se da con la sorpresa, pues, de que ya no habían colonos franceses, sino que estaba el rey negro Henry Christopher, que él, lo más sorprendente es que siendo negro, pues genera también la parte de la tiranía, ¿no? Y los que, pues, lo ayudaban eran los famosos mulatos. Normalmente Tinoel estaba acostumbrado a que sean blancos, aquellos que gobiernen, aquellos que hagan los mandatos, ¿no? Pero no, eran los mulatos, ¿no? Y a pesar de todo ello, era un rey bastante tirano, al igual que los otros negros, ¿no? También llamados mulatos republicanos. Entonces, Tinoel, cansado de todo ello, decide esconderse, pues, en la hacienda donde estaba su antiguo amo, el Monsieur, y va a ser expulsado, pues, de esa casa por los mulatos republicanos y lo van a marginar y van a hacer que él vuelva a los trabajos que se estaban dando en ese momento, ¿no? Entonces, con el conocimiento que él va a tener del ocultismo que aprende Macandal, ya sabemos que estamos hablando de la metamorfosis, él decide transformarse en diversos seres con el fin de escapar, ¿no? Él quería escapar, pues, de todo lo que estaba pasando en esa época, y es así que en una tormenta, pues, Tinoel desaparece y, como se dice de manera metafórica, deja el reino de este mundo, es decir, fallece, ¿ok? Muy bien. Por eso que el tema central, estamos hablando de la historia de la Revolución Negra de Haití, como les estaba comentando en la parte de la esclavitud, que es lo que más resalta. Otros temas, tiranía, la parte de la realidad mágica. Cuando hablamos de realidad mágica, por ejemplo, en el tema de esta obra viene a ser, pues, la parte de la metamorfosis, la creencia de estas hechicerías, ¿no? De esa parte del ocultismo. Porque, por ejemplo, cuando Bookman va, no solamente lanza palabras, no es como que se entrega al conocimiento de sus dioses, ¿no? Entonces se destaca mucho esas creencias africanas de esa época. En cuanto a lo real maravilloso, se va a incorporar, pues, elementos, ya sabemos, basados en lo que vienen a ser las creencias o mitos africanos. El mundo mágico va a pervivir todavía en tradiciones como elementos folclóricos afines a la tradición africana. ¿A qué me refiero con esto del mundo folclórico? Pues ya saben, chicos, que estamos haciendo referencia a los mitos, hacemos referencia a las tradiciones, pues, ¿no? Los esclavos, por ejemplo, si bien es cierto, trabajaban muchísimo, pues ellos buscaban la manera, pues, de mantener viva su esencia, ¿no? Cantaban, bailaban, ¿no? Y eso era lo que se puede observar en la parte de descripciones de la obra, ¿no? El vudú, los ritos y los bailes son expresiones de una cultura distinta a la europea, ¿no? Lo que buscaba bastante Carpentier aquí, como les vuelvo a repetir, no era alejar las creencias actuales, ¿no? Las creencias europeas, más bien todo lo contrario, él buscaba revivir aquello que pueda tener tanto aspecto histórico como también las tradiciones, ¿no? A tal punto que puede ser creído por el lector. En ese sentido, la novena va a combinar dos planos, pues, por un lado, la realidad, que es el contexto histórico, porque dicho sea de paso, si ustedes se ponen a revisar un poco, el rey Henry Christopher sí existió, sí ha sido parte de la historia, ¿no? Al igual que las rebeliones que han existido, ¿no? Lo único nada más, pues, el toque que le ha puesto la parte de las descripciones en cuanto a lo que viene a ser el ocultismo, las hechicerías, las transformaciones de los personajes, ¿no? Ahora, vamos con Gabriel García Márquez, estamos en 100 años de soledad. Ya sabemos que Márquez nació en Anaracataca, Colombia. Él va a ser una parte fundamental de este núcleo del boom latinoamericano. Ya sabemos que también va a ganar un premio Nobel en 1982. Y él establece, pues, mucho en su obra lo que llamamos el famoso mundo mágico o realismo mágico, mundo maravilloso. Y mezcla también elementos cotidianos en la misma. Va a incluir aspectos históricos también representativos en Latinoamérica. Ahora que vamos a recordar un poco lo de 100 años de soledad, por ejemplo, el hecho de las guerras civiles que se daban en la época, él lo plasmó, ¿no? Es como que nosotros escribamos las guerras que han sucedido, como por ejemplo el terrorismo, ¿no? El terrorismo en el Perú, solo que él le ha agregado sus elementos
pues mágicos, ¿no? En el caso de 100 años de soledad, vamos a hablar, ya sabemos, de la historia de la familia Buendía, el cual se va a desarrollar a lo largo de un siglo, y la evolución de Macondo desde su fundación hasta su destrucción, ¿no? Tenemos aquí la historia de dos personajes con las que se inicia la historia, que es José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Son dos personas que son primos hermanos, y que pues tenían el miedo de que sus hijos puedan nacer con cola de cerdo, ya que con anterioridad sus abuelos también habían sido primos hermanos, no era como que en la familia era normal tener relaciones incestuosas, ¿no? Entonces ellos, por eso que a pesar de haberse casado, nunca consumieron su matrimonio, pues, ¿no? Se van a casar, van a fundar con ello Macondo, porque José Arcadio, pues, había asesinado a un hombre. Y pues con temerosidad y queriendo empezar de nuevo con Úrsula, deciden ir a un lugar aislado de la civilización que va a ser Macondo, ¿no? Ellos lo van a poblar, y es así que de pronto a Macondo van a llegar pues un grupo de gitanos, el cual va a estar liderado por Melquiades, ¿no? Los gitanos van a traer novedades, como se dice, a Macondo, ¿no? Las pulseras, el conocimiento, e inclusive, como tienen también, ustedes saben, los gitanos tienen cierto misticismo, ¿no? Ciertas creencias, pues lo ayudan a José Arcadio a revelar el secreto de su familia, ¿no? En el cual él decía, pues, ¿no? Eh, Cuando ya están ellos en Macondo, llegan a tener hijos, tanto José Arcadio como Úrsula, llegan a tener 3 hijos. Bueno, 2 hijos y una hija adoptiva. Cuando ellos están ahí, tenían el misterio de por qué sus hijos no nacieron con cola de cerdo, pero por qué sus abuelos sí. Entonces, Melquiades, como tenía como ese conocimiento, escribe pues en un papiro y le indica de que eh, en realidad eso se da por generaciones, ¿no? Y le dice, no te preocupes, que de aquí, desde donde tú estás hasta la 7ª generación, es que recién va a aparecer pues este personaje de la cola de cerdo, ¿no? El niño con cola de cerdo. Entonces, él lo va a escribir en un papiro con la finalidad de que puedan tener, como se dice, ese precedente, ¿no? José Arcadio, obviamente, guarda el papiro, y pues José Arcadio y Úrsula son los que van a ayudar, junto con Melquiades, a formalizar lo que viene a ser Macondo, ¿no? Vamos a tener acá 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta, ¿no? Ahora, la familia va a adoptar también a una niña que se va a llamar Rebeca, se dice que es sobrina de Úrsula, pero lo curioso es que cuando llega la niña, voy a poner acá el nombre de la niña para no olvidarnos, Rebeca, ¿ya? Va a comenzar a llegar enfermedades. Primero la enfermedad del insomnio, se dice que las personas dejaron de dormir, y que pues Melquiades ayuda pues a José Arcadio a poner orden, ¿no? Dice que ellos ayudaban a las personas pues a través de su conocimiento místico, a que puedan descansar, ¿no? Y luego va a llegar la enfermedad del olvido, en que las personas van a comenzar a olvidar absolutamente de todo. Entonces José Arcadio, para poder ayudarlos, lo que hacía era rotular las cosas, ¿no? Ponerle nombre, y así las personas poder leer y poder saber qué era, ¿no? Porque obviamente ustedes saben, chicos, de que si nos olvidamos de algo, el mundo sería un caos, ¿no? Si a todas las personas le da Alzheimer, el mundo sería un caos, no sabríamos de dónde estamos. Entonces es así que se logra recuperar, pues, Macondo, ¿no? Y Melquiades, por supuesto, es el que va a buscar traer la cura. Ahora, si nos ponemos a analizar un poco cómo eran sus hijos, ¿ya? José Arcadio era el hijo más aventurero, él era como que se dice el hijo rebelde, él no quería estar en su casa, no quería quedarse en Macondo, ¿no? Y es porque Úrsula era una mujer, como se dice, que quería tener a toda su familia en su casa, ¿no? Ya sea pues a los hijos, ya sea a las esposas, ya sea a la misma amante, ¿ok? También pues quería tener a los nietos, pero José Arcadio pues dijo que no, él quería ver, el José Arcadio dijo que quería conocerse, va a Europa inclusive, buscar viajar por el mundo, y bueno, regresa, él va a regresar, ¿no? Y va a estar pues con Pilar Ternera. Tengamos en cuenta que Pilar Ternera no solamente era amante de José Arcadio, ¿ya?
sino también fue amante de su hermano Aureliano. Es decir, esta mujer estuvo con ambos, ¿no? Con ambos, y a ambos le va a dar hijos. A los dos les llega a dar hijos. José Arcadio como que al inicio ya como que se aburre de Pilar y se quiere casar con Rebeca, ¿no? Lo cual obviamente Úrsula no estuvo de acuerdo porque han sido criados como hermanos, ¿no? La crió como su hija adoptiva, ¿no? Pero José Arcadio decía, pues no, ella nunca ha sido mi hermana, ¿no? Ella es una pariente nada más lejana, ¿no? Somos primos lejanos, ¿no? Pero no es mi hermana. Entonces, como en la casa Úrsula estaba incómoda con esta relación, pues los dos llegan a salir de la casa y se deciden establecer en otro lugar. Ahora, si nos vamos a Aureliano, Aureliano era un personaje, pues, que era bastante liberal, ¿no? Él luchaba contra los gobiernos, ¿no? Y él lo vamos a encontrar mucho en cuanto a las guerras civiles. Se dice, pues, que Aureliano participó en 32 guerras civiles, las cuales la 32 guerras, pues, pierde, ¿no? Y, pues, con Pilar Ternera llega a tener hasta 17 hijos. 17 hijos, chicos, llegan a procrear. Él llega a morir porque no estuvo de acuerdo con lo que viene a ser el gobierno y fallece, pues un poco como que se dice, con este resentimiento de nunca haber logrado su propósito, ¿no? Pero siempre estuvo en pie de lucha, como se dice. Bien, entonces, vamos a ver. Luego de ello vamos a encontrar pues a la segunda generación, en la cual que viene a ser que José Arcadio pues tiene un hijo con Pilar y este se va a quedar a cargo de Macondo, ¿no? Pero sin embargo no fue, como se dice, un buen gobernador. Después de ello vamos a ver que van a nacer nuevas generaciones en las que se van a repetir bastantes nombres y bastantes personalidades, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, mucho el nombre de José Arcadio, vamos a encontrar el nombre de Aureliano, el nombre de Úrsula, bien, pero vamos a enfocarnos ahora en cuanto a Macondo. Macondo va a buscar modernizarse, ¿ya? Van a comenzar a llegar, van a construir edificios, ¿no? Se va a buscar más trabajo para las personas, porque la idea es invertir. Eso se quería que invierta. Entonces va a llegar pues esta compañía bananera, que es una compañía norteamericana, el cual le va a dar trabajo a las personas de Macondo. Sin embargo, esta compañía se dice que era explotadora, ¿no? No respetaba las horas de los trabajadores, no les pagaba. Entonces ahí José Arcadio Hijo, que es de la segunda generación, decide pues enfrentarse, ¿no? Y va a liderar una huelga pues por esos abusos que estaba sufriendo la compañía. Es así que la compañía va a pedir ayuda, va a solicitar ayuda del ejército y se va a generar toda una masacre con todas las personas del pueblo de Macondo, en la cual solamente va a sobrevivir José Arcadio, pues segundo, ¿no? Que es el hijo de Úrsula. Entonces es así que va a pasar el tiempo, chicos, y vamos a llegar a la sexta generación. ¿Qué va a pasar en esta sexta generación? Pues tenemos a Amaranta Úrsula, ¿ya? Amaranta Úrsula, que Amaranta Úrsula, pues, va a ser igual que se dice que lo de la segunda generación, va a ser como un José Arcadio de esta segunda generación. Esta generación es más de los que viajan, es una generación de la que quiere conocer el mundo, y pues Úrsula vivía en Europa junto a su esposo Gastón. Amaranta Úrsula tenía una hermana, ¿ya? Sí, te escucho, Dora. Profesora, buenas tardes. Quisiera que me preguntas, pero no de este tema. ¿Se puede hacer otro tema? O espero que termines de contar. Ya lo termino rapidísimo y pasamos al tema que tú me indicas, ¿ok? Ya está Porque también bien. he traído algunas preguntitas, ¿sí? Ah, ya está bien, Ok, profesora. Entonces espero. perfecto, gracias. Entonces Amaranta Úrsula, pues, estaba en Europa, ella tenía a su esposo y decide regresar a Macondo, ¿no? Y a la par, pues, tenía una hermana, se podría decir una hermana que era muy religiosa y quería, pues, que su hija esté también en la religión, pues, ¿no? Que sea monja.
Pero su hija, pues, obviamente se va a enamorar y fruto de ello va a tener a Aureliano Buendía. Es decir, que Aureliano viene a ser el sobrino de Amaranta Úrsula, ¿no? Aureliano viene a ser parte de la sexta generación. Pero como no querían que se dé ese escándalo, porque se querían cuidar la integridad, entonces la hermana de Amaranta Úrsula va a decir que Aureliano Babilonio ha sido un recogido, ¿no? Como que lo encontré en el mar y ya, ¿no? Lo recogimos y no te habíamos dado darlo. Entonces, como ustedes han sido los fundadores, pueden hacerse caso, ¿no? Entonces, Aureliano va a crecer con la noción de que él es un recogido, que él no es nada conocido, pues, ¿no? Y eso va a generar, pues, que él toda su vida piense ello. Cuando regresa Úrsula de Europa con su esposo con la finalidad de invertir en Macondo, se van a dar con la sorpresa, pues, de que ahí se va a enamorar de Aureliano, ¿no? Su esposo sospecha, la enfrenta, ella le niega, vuelve nuevamente los coqueteos y su esposo pues decide retirarse de Macondo, ¿no? La deja y ella toma eso como se dice como carta libre para estar con su sobrino, pues, ¿no? Que era Aureliano Babilonio. Pero si nos damos cuenta ya estamos en la sexta generación. Aureliano era muy parecido a José Arcadio, el iniciador de todo, el fundador de Macondo, ¿no? No solamente en cuanto a curiosidad, sino también en su físico, ¿no? Y buscaba él explorar, le gustaba, como se dice, conocer los lugares de Macondo y llega a encontrar el pergamino, ¿no? Y ahí él se da cuenta, pues, que en la séptima generación iban a ser el famoso niño con cola de cerdo. Entonces Aureliano también se enamora de Amaranta Úrsula, fruto de ellos pues tienen un hijo, ella queda embarazada, y es ahí cuando Aureliano también se entera pues que no ha sido ningún recogido, sino que él era también parte de los Buendía, ¿ok? Que él era parte de los Buendía. Entonces ahí es cuando él decide pues como hacer su catarsis, ¿no? Va, dice que toma, se emborracha por unos 2 días y mientras que se va emborrachando pues ahí se va a dar cuenta de que cuando regresa había dejado a su hijo pues 2 días ahí en su canastita. Cuando regresa va a encontrar que su niño con cola de cerdo pues había sido devorado por las hormigas, ¿no? Y es así que va a llegar como que unos vientos huracanados bastante fuertes y va a destruir completamente Macondo. Y es así que va a terminar nuestra historia. ¿Ok? Bien. Si no hay más dudas, a ver, te escucho, Doris, si no me equivoco. Sí, profesora, buenas. Bueno, me confunde un poco, Dora, Dora Matilde. Me confunde un poco sobre ¿a qué se refiere con transgresión en Becker? Perdón, ¿qué? ¿A qué se refiere con transgresión porque uno de los temas de Becker es la transgresión, ¿no? Y eso no lo entiendo. A ver, ¿Qué vamos. ¿Eso está significa en la qué transgresión? semana, hija? Semana 7, profesora. A ver, dame un momento y vamos a presentar lo de Becker. Ok. Características de Becker. Vamos con las idealismo, a la angustia metafísica, destacado, estilo breve, amor idealizado, aparecen. Transgresión, elementos culturales. Ah, ya. En cuanto al tema, ¿te refieres? Ajá. Es lo que- ¿Verdad? Ya. A ver, lo que pasa que como Becker está dentro de lo que conocemos, eh, en lo que es la parte de la literatura romántica, ¿no? Ya sabemos que Becker es un romántico. La Ajá. transgresión viene a ser más que nada a un aspecto del cual hablamos de una característica de la conducta, es decir, cómo el ser humano interioriza y cómo construye un poco ya lo establecido a las normas. Por ejemplo, nosotros estamos como en un grupo social, creamos nuestras propias reglas, ¿verdad? Para ver si es lo correcto o lo descorrecto. Entonces, lo que hace Becker mostrar es que una persona se puede comportar diferente al resto. A eso se refiere con transgresión. Es como decir una persona que está alejado a las normas de la sociedad. Ah, Un individuo, por ejemplo, que, que, que rompe la regla, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, ahorita de los delincuentes, ¿no? Una persona que rompe las reglas. Ahora, a ver, tú me has puesto aquí.
Sendal flotante. De la leve bruma, rizada cinta de blanca espuma, rumor sonoro de No, arpa de no, oro. esa es otra pregunta. O sea, yo quería saber qué era transgresión. Alguien me explicó. Ya entendí que es como que viene de la regla, ¿no? Y esta pregunta es otra también sobre Becker, porque yo veo que todas las claves se parecen y a mí me confunde eso. Y quería saber A como que ver, diferencias. Es otra a ver, pregunta, aparte de la que ya me respondió. Gracias. ya hija. A ver, dice, ¿cuál es el tema desarrollado en los siguientes versos de rima 15 usado de Febek? Sendal flotante de leves bruma, rizada cinta de blanca espuma, rumor sonoro de arpa oro, beso de Laura onda de luz, eso eres tú, sombra aérea que cuantas veces voy a tocarte te desvaneces, como la llama, como el sonido, como la niebla, como el gemido. Te está pidiendo el tema, ¿no? A ver, te dice, es confianza de la razón, no aparición súbita del amor. Pasión desenfrenada, idealización, senda flotante, lebre fruma, deshaciendo el rumor sonoro de arpa, beso, la onda de luz, eso eres tú, que cuántas veces voy a... acá está el dato. Tu sombra aérea, que cuántas veces voy a tocarte, te desvaneces, es decir, que no es un amor concretizado, porque le está diciendo que se está desvaneciendo, ¿ya? Esa es la primera pista que íbamos a encontrar, entonces no podemos hablar de que hay una, como se dice, una desconfianza ni tampoco un individualismo. Voy a tocarte. Entonces no Te se podría decir que hay ideación de amor, ¿no? Ideación, porque, o sí, sí hay, ¿no? claro, o sea, es como que, como no es concretizado, no es un amor concretizado, es como un amor imaginario, o sea, es como que él se imagina, ¿no? Porque es como que yo te digo, ¿no? Ay, me encantaría besarte, pero no estás, ¿no? Me encantaría tocarte, pero no estás. Es como que, y él dice, ¿no? Como la llama, como el sonido, como la niebla, como el gemido del agua azul. O sea, son cosas que no puedes tocar, ¿cierto? Son cosas que no Ujú. puedes tocar. Entonces, ¿qué está haciendo el autor? Está viendo a la persona y cómo la está haciendo. La está Idealizando. idealizando, ¿te das cuenta? La Ah, está ya. idealizando. Entonces, ahí no podíamos hablar de aparición súbita. Si hubiera sido aparición súbita del amor, hablaría de qué siente él al momento de ver a la persona, pero ya de una forma, como se dice, frontal, ¿no? En cuanto a pasión Por ejemplo, desenfrenada, en ese poema, ¿quién es bien conocido de Becker que dice, hoy te he mirado, hoy me has mirado, hoy creo en Dios? Ahí sería presión súbita, ¿no? Porque la ve, ¿no? claro, porque ahí es como que nace el amor, ¿no? Surge Ah, ya, su ya. sentimiento. Sí. Ajá. Ajá, y bueno, y pasión desenfrenada es cuando simplemente habla de Es eso. como la inalcanzable, ¿no? La inalcanzable. Ya, pasión desenfrenada viene a decir como que la parte de pasión tiene mucho que ver un poco la parte erótica, ¿ok? A eso se refiere un poco con el término de pasión desenfrenada, tiene que ver un poco de... Ah, no, profesora, su audio se perdió. Chicos, me botó un ratito. Como justamente, ¿no? Estamos hablando de algo erótico, sino como que la mujer es alguien inalcanzable para él, ¿no? Para el autor es como que es alguien Mm. que no puede tener, ¿no? Claro, porque creo que en rimas tienen dos tipos de mujer, ¿no? Una que le inspira y otra que es inalcanzable, que es como alejada, ¿no? Ujú, sí. Profesora, esta es una Y pregunta. Un ejemplo de transgresión podría ser no sé si es la leyenda de la horca de oro, cuando el chico roba la horca, está rompiendo una regla, ¿no? Ahí sería transgresión. claro, ahí hablamos un poco de la transgresión. O sea, la finalidad de Baker es mostrar como que la transgresión, o sea, como que el ser humano puede hacer algo malo, puede desviarse, pero siempre por un motivo, ¿no? Como que el que rompe las reglas, como que te Lo digo, ha justifica. robado, pero hay por una Así. necesidad, ¿no? Ajá.
Pero es diferente a lo grotesco, ¿no? Porque lo grotesco también en Becker no lo entiendo bien. Porque grotesco es algo como que, por ejemplo, cuando yo pienso en grotesco pienso en Kafka, ¿no? Que es algo que Ujú. fuera natural, algo así. Pero en Becker, ¿cómo es? Como que una inspiración, ¿no? Hay una o sea, como que hay una motivación de por medio, ¿no? En el caso de Kafka, es como que, bueno, ya es la consecuencia de algo, o sea, se habla más de consecuencias. En cambio, para Becker es desde un punto de vista un poco más romántico, ¿no? Es como que, por ejemplo, ¿no? Yo soy capaz de irme a la frontera, pero lo hago por una necesidad, porque es parte de la motivación del amor, ¿no? O sea, más desde un lado sentimental. A eso ¿Eso, va Becker. eso es grotesco en Becker? ¿O No, no, transgresión? no, eso viene a ser la parte Ajá, de lo que tú me indicas, claro, de la parte de la claro, sí. transgresión. Ujú. Pero mi pregunta también es, ¿cómo es lo grotesco en Becker? Ya, si hablamos de la parte de lo grotesco, ya, hablamos de lo que viene a ser lo grotesco, hablamos como que lo que es más absurdo, lo que es más, lo que es más parte de lo trágico. Por ejemplo, ¿no? Es como que está entre lo incómodo también. A ver, un ejemplo de grotesco en literatura. Por ejemplo, ya en el caso de la metamorfosis, lo grotesco, ¿cuál viene a ser? La parte de lo que viene a ser lo trágico con la parte también de lo ridículo, por decir así, ¿no? Claro, Por que se ejemplo, convierte en la parte de la texto. exageración también, ¿no? Porque Kafka muestra un poco la parte de la exageración al momento de convertir, o sea, ha llegado al punto de convertir al ser humano en un, ¿no? En un insecto, ¿no? Ahí está lo grotesco, en esta parte de la exageración. Yo creo que en el caso de Becker va un poco también a lo que viene a ser a lo racional con lo irracional, ¿no? El hecho de que a veces cuando estamos, se podría decir, con este sentimentalismo, a veces dejamos de ser nosotros, ¿no? Actuamos de una manera más impulsiva. A eso más que nada va Becker, ¿no? A ese aspecto. Ah, ya. Sí, creo que sí. Oye, hay una pregunta en misma semana que habla sobre cuando ves cuando roba la orca, se cae y Ujú. cuando se cae creo que un montón de monstruos aparecen, la Virgen le habla. ¿Eso se podría hablar de grotesco ahí? También, porque ahí está logrando un poco la parte de lo racional y lo irracional, y también un poco de lo que es lo absurdo, ¿no? Lo absurdo, lo monstruoso también. Ya, ya profesora, está bien. Gracias. Ok, no hay de qué, hija. Bien, ¿alguna duda de hasta aquí? Les he traído algunas preguntitas, no sé si quieren desarrollarlo o pasamos a otros temas. Profesora, yo tengo una duda puntual sobre Carpentier. Sí, te escucho, hijo. Sí, quisiera que profundice un poco más en este concepto que el mismo Carpentier, creo que él mismo lo inventa, que es esto de lo real maravilloso, en oposición al realismo mágico, porque por momentos siento que se parecen mucho, ¿no? Porque ambos aluden a lo un poco a esta realidad latinoamericana, medio fantástica, pero quisiera como tener bien en claras las diferencias. Ya. Lo que pasa que, por ejemplo, en algunos libros, Edwin, lo ven como lo mismo, ¿ah? O sea, es como que real maravilloso es lo mismo que realismo mágico, ¿no? El detalle que a veces lo diferencia es, por ejemplo, ¿no? Si tú te das cuenta en el caso de Carpentier, muestra eh, hechos que son como que parte de la cotidianidad del ser humano, en el aspecto de, si yo te hablo de hechicería, es muy común ir, por ejemplo, a la sierra, es muy común ir a la selva y escuchar este tipo de historias, ¿no? Que se relacionan más a lo cotidiano. En cambio, si nos vamos a la perspectiva de realismo mágico como lo establece este Márquez, te voy a poner el ejemplo, ¿no? Ya son cosas que son netamente imposibles. ¿A qué me refiero?
es bien difícil que llueva, por ejemplo, flores del cielo, ¿no? Pero mis, eso no puede existir, claro, científicamente hablando no puede existir, ¿no? Y a eso va, de lo que es probable y de lo que no es tan probable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tú me dices de la hechicería, hay cierta creencia o no de la hechicería, ¿no? Tú puedes decir, yo, por ejemplo, ¿no? Mi mamá, cuando yo me siento mal, ¿qué hace? Me pasa, por ejemplo, el cuy en todo el cuerpo, ¿no? Y estoy segura que el cuy me puede aliviar mis males, ¿no? No hay una creencia, como se dice, 100% científica de que el cuy puede hacer eso, ¿no? Pero partimos de qué? De unas, como se dice, costumbres o tradiciones ancestrales, ¿ok? A eso es lo que parte Carpentier, ¿no? Para Carpentier lo que le gustaba plasmar era no dejar de lado pues lo absurdo, sino que también estas creencias históricas o estos hechos que tenían nuestros ancestros, poder traerlos y poder mostrarlos. Mientras que en el caso de Real Maravilloso ya nos vamos un poco más al extremo, ¿no? A lo que viene a ser lo, como te voy a decir, un poco más lo absurdo, lo que es imposible darse, ¿no? No sé si me dejé comprender, hijo. Sí, entiendo. Tengo otra pregunta, es más respecto a Cien años de soledad. Lo que pasa es que en clase me mencionaron sobre la hipérbole en Cien años de soledad. Y claro, son estos hechos exagerados, como no sé, creo que en la novela llueve por 4 años, Arcadio es muy alto, Buen Día, el coronel, ¿no? El coronel, Buen Día, Aureliano Buen Día, tiene un montón de hijos, 17 hijos creo, 17. Ujú. sobrevive un pelotón. Ahora, yo tengo la curiosidad o bueno, el interés de más o menos qué representa o por qué hay estas hipérboles, porque yo siento que está mostrando una realidad, digamos, de forma muy exagerada, sí, está exagerándolo todo, pero todavía no llego a captar más o menos la intención detrás de esta construcción, pues, de todo esto. Lo que pasa que en el caso de lo que quería, pues, en este caso Márquez, era que de lo exagerado pueda salir lo mágico. A eso va, esa conexión, ¿no? En lo que tú me dices, ¿no? Por ejemplo, el crear la historia de una familia en la cual podemos ver un personaje que tenga 17 hijos, ¿no? Tú me dirás, Miss, pero eso es imposible, ¿no? Al menos pues que el hombre haya, ¿no? La mujer haya tenido pues tantos hijos, se haya casado súper joven, ¿no? Y que haya sido fértil de temprana edad, claro. Pero lo que él quería es partir justamente de eso, ¿no? De que a partir de la exageración, como tú dices, ¿no? Llover, todo lo demás, se puede establecer también el hecho de lo mágico. Porque para los narrativos, como puede ser Carpentier y como también lo vemos en Márquez, era el hecho de crear su propio mundo, ¿no? Para ellos se establecía eso, ¿no? El crear el propio mundo, el que el lector pueda tener, como se dice, esta curiosidad, ¿no? De por qué, como está dando contigo, ¿no? Pero ¿por qué, no? ¿De qué se da, no? ¿Por qué se da este tipo de exageraciones? Y era porque quería conectar, ¿no? Quería conectar con lo que el lector pueda estar entre lo que es real y a lo que también es irreal, ¿no? Pero que no se sienta tan brusco, ¿no? No se sienta tan brusco, sino que sea como que el hecho de que el autor puede ser capaz de crear ese mundo para su lector, ¿no? Es como que te abre la mente, ¿no? Buscamos abrir la mente, que el lector se sienta, pues, que vea que lo que es imposible no se puede dar, ¿no? Sino que en el mundo que lo ha creado el autor, todo es posible. A eso se refiere con la parte de la hipérbole, hijo. Ah, ya, entiendo, gracias. Ok, no hay de qué. A ver, chicos, les he traído unas preguntitas, no sé si lo quieren desarrollar o quieren hablar de otro tema. A ver, ¿me confirman, por favor? Sería chévere desarrollar, profesora. Pero una preguntita nomás. Quería saber si, bueno, yo es una interpretación que yo hago, pero yo también creo que es diferente lo real maravilloso con con Carpentier, con lo de Márquez, porque el de Ujú, Carpentier también habla sobre tradiciones
de África, o sea, es como que lo trae de otro continente, ¿no? Pero Márquez habla de toda Latinoamérica, y justo eso quería saber si está bien lo que dice, conclusión. Claro, hay parte, como justo le decía, la parte de la base cultural, ¿no? Para Carpentier era más como que se basaba en mitología, se basaba en historias y realidades más que nada latinoamericanas, ¿no? O sea, se basaba, como se dice, en la creencia de los ancestros. En cambio, para Márquez era más como que pues, lo mágico puede ocurrir en la cotidianidad, ¿no? Lo imposible puede suceder en cualquier momento, no hay una base ancestral de por medio, ¿no? Para él no es necesario esa explicación, para él quiere mostrar cómo se dice estas partes mágicas de manera natural, cotidiana, porque así lo quiere el autor, ¿no? Carpentier no, Carpentier es más como que yo quiero mostrar un poco al mundo estas creencias que se dan aquí en Latinoamérica, el hecho de creer todavía nosotros por ejemplo, en hacer los muñecos vudús, el hecho de que todavía se crea en la hechicería, ¿no? El que en algunos pueblos se diga, pues, la existencia de que el hombre se pueda convertir en animales, ¿no? Más Carpe tiene es así. Márquez no, Márquez busca combinar lo mismo, no sé, a él no le importa romper un poco, como se dice, esta lógica, ¿no? Si él quiere, como dijo Edwin, ¿no? que en su mundo se pueda llover 4 años, que pueda llover 4 años, ¿no? Que puedan existir niños con cola de cerdo, pues pueden existir, ¿no? No le importa ese rompimiento, ¿no? Lo quiere mostrar como si fuera algo normal, ¿no? Ahí parte la diferencia, hija, entre los dos. Sí, profesora, Ok. está bien, muchas gracias. Las preguntas podría enviarlo, sería chévere hacerlo. Ok, perfecto. A ver, les muestro. Aquí está. Y ustedes, pues, me dicen, a ver. Ya está. A ver, vamos con la número 1. Dice, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el argumento de la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier. El esclavo mandinga Macandal promueve la rebelión a través de acciones subversivas, como por ejemplo cuando genera una ola de decesos mediante ¿qué? ¿Qué hace Macandal para generar los decesos? Ah, El sí, envenenamiento. sí, Muy bien, hablamos del envenenamiento de gran parte de colonos franceses, ¿no? Él buscaba ese envenenamiento con las flores y las plantas. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento del reino de este mundo de Alejo Carpentier, marquemos la alternativa que contiene la secuencia correcta. Los colonos franceses gobiernan Haití bajo un régimen tiránico y esclavista. A ver, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? Creo que tiránico no, porque tiránico viene con el posterior, creo, pero esclavista sí. Yo me Ujú. dudaría mucho. ¿Sí? ¿Están dudando? ¿Están dudando? En realidad sí fue tiránico, ya había mucha tiranía en esa época, no sé, era como que se buscaba lo que se hacía. La sorpresa de Tinoel es que la tiranía continúe con un rey negro. Ahí viene un poco la sorpresa, ¿no? Pero ¿por qué? Si se supone que él al tener el color de piel tendría que ayudar a los de su raza, ¿verdad? Pero vemos todo lo contrario. Entonces, sí, hablamos todavía de un régimen tiránico y también esclavista todavía en esta primera parte de los colonos franceses, ¿no? Recuerda que estamos hablando de los colonos franceses, o sea, de la primera parte de la obra. Bien. El rebelde Mancandal es capturado y posteriormente condenado a la hoguera. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Verdadero. Claro, llega él a morir en Profesora, la hoguera. otra Sí, pregunta. El Macandal pierde el brazo, pero no porque se lo cortan, no pierde en un accidente, creo que cortando azúcar, creo, ¿eh? ¿O cómo pierde el ajá, brazo? claro, en una faena de trabajo lo pierde. No es que haya perdido en la rebelión, no. En uno de sus trabajos llega a perder el brazo. En Ya, una de ya sus está faenas de bien. trabajo. Ujú. Muy bien. Bogman lidera una segunda revuelta negra contra los colones en La Habana.
Es en Haití, de falso. Ajá, muy bien. Acá está lo incorrecto, ¿no? Cualquiera diría, no, mi sí. Claro, no fue en Habana, fue en Haití. Entonces estamos acá con falso. Ajá. Siguiente, el monarca negro Henry Christopher es un dictador que favorece a los colonos. Falso. Falso. Falso, muy bien. A los colonos no. Más bien a los mulatos republicanos, ¿no? A los mulatos republicanos es a ellos a quienes ayuda. Entonces tenemos aquí la respuesta, viene a ser la A. Bien. A ver, continuamos. Marquemos la alternativa que completa adecuadamente el siguiente enunciado. En la obra de Alejo Carpentier, la tendencia llamado a lo real maravilloso se caracteriza por... ¿Casa, Ah, profesora? la C. Por elementos mágicos, ¿no? Y acá hablamos de las creencias y tradiciones africanas, propias de la tradición africana. Muy bien. Vamos con la 4. A ver, en relación con el fragmento citado del reino de este mundo, marcamos la alternativa que contiene el enunciado relacionado con uno de los temas destacados de la novela. Mucha gente trabajaba en esos campos bajo la vigilancia de soldados armados de látigos que de cuando en cuando lanzaban un guijarro a un perezoso. Presos, pensó Tinoel, al ver que los guardianes eran negros, pero que los trabajadores también eran negros, lo cual contrariaba ciertas nociones que había adquirido en Santiago de Cuba. Pero lo que más asombraba a Tinoel era el descubrimiento de que ese mundo prodigioso, como no lo habían conocido los gobernadores franceses del Cabo, era un mundo de negros. A ver, ¿qué tema se destaca? La E. Muy bien, muy bien. Hablamos de que todavía la esclavitud está persistiendo, ¿no? A pesar de que, como él dice, ¿no? Hablamos aquí de gente negra, todavía los negros seguimos siendo esclavos, ¿no? Mientras que también los mismos negros nos están gobernando. Muy bien. 5. ¿Cuál es la maldición que recae sobre los fundadores de Macondo? ¿Cuál es la maldición que se cree que va a recaer, chicos? ¿Sería dado? Dado, pues, ¿no? La maldición que ellos creían que iban a tener, pues, era el primer hijo nacería con cola de cerdo, ¿no? En la creencia de ellos que se iba a hacer la maldición, ¿no? Profesora, Ahora te una dice, pregunta. sí, ¿El tema del incesto solamente ocurre con la primera generación, que es entre Úrsula y José Arcadio, y con con Úrsula, con la tía, ¿no? Y con el sobrino? ¿Solamente ocurre esas dos veces o también ocurre más no, veces entre... también se dice que, pues, o sea, de manera también no tanto directa, pero el hecho de, por ejemplo, que José Arcadio se fije en Rebeca, o sea, es como que se ha casado con la hermana, pero siguen siendo primos, ¿no? Porque Rebeca era la sobrina de Úrsula, ¿no? También ahí vemos otro tipo de caso, ¿no? Que a pesar de que han sido criados juntos, son primos, bien decirlo, no son primos hermanos, pero siguen siendo primos, ¿no? Y para ellos era normal, pues, el hecho de casarse, ¿no? Además, también, pues, no tanto una relación incestuosa, pero, por ejemplo, en el caso de Pierina, ¿no? Ella estuvo tanto con el hermano José Arcadio y también con Aureliano, ¿no? Entonces, ¿los hijos qué son? O sea, son hermanos y a la vez primos, ¿no? Entonces, ahí también vemos un poco este tipo de relación, ¿no?
Ya, profesora. Y también está bien decir que ninguna de las relaciones tuvo, como que fue feliz, ninguna relación, porque creo que todos mueren al final solos, ¿no? Entonces ninguno fue, o sea, fue como que se juntaban, querían ser felices, pero no pasaba. Algo así, ¿no? Mm. Además de la infelicidad, prima mucho la soledad, ¿no? Si analizamos la obra, nos vamos a ir percatando de que los personajes prácticamente mueren solos, ¿no? A pesar de haber tenido sus hijos y a pesar de, este, de haber tenido pues su familia, siempre terminan solos, ¿no? Por ejemplo, José Arcadio padre muere solo pues amarrado en un árbol, ¿no? Y después es llevado a su casa y termina muriendo solo. Úrsula, que también ha sido la fundadora, es ciega, también muere estando sola, ¿no? Como que los hijos la abandonan, ¿no? Hicieron sus vidas, ¿no? Hicieron estar en sus vidas, pero no le prestaban atención, ¿no? Como que la dejaron de lado, ¿no? Igualmente Rebeca cuando ya también sabe que está enferma y que está a punto de morir, también ella comienza a anhelar, ¿no? Y dice, pues no, en qué momento estoy sola, ¿no? Entonces, esos dos temas son las que parten mucho en esta familia, ¿no? Y este tema de la soledad, chicos, es un tema muy inherente en García Márquez, ¿ah? Por ejemplo, cuando escribe la obra, pues el coronel no tiene quien le escriba, también habla mucho de este tema de la soledad, ¿no? Parece que este autor se siente muy solo y lo ha buscado transmitir en sus obras, ¿no? Sí, parece que sí. Bastante, sí. Ok, veamos, en el plano histórico, ¿qué revela la novela de Cien años de soledad? Si nos hablamos de esta parte de la historia de Colombia, ¿qué sería lo que se muestra en la obra? Que es un hecho real. La A, Ujú, muy bien, ¿no? Las guerras civiles entre liberales y conservadores. Ajá, y aquí lo que hemos visto, pues, ¿no? En el caso de Aureliano, ¿no? Que era el que se peleaba con el gobierno, ¿no? Con el fin de ayudar supuestamente a Macondo, ¿no? Ahí demostramos las guerras civiles que habían entre tanto estos liberales como también conservadores. Muy bien. 7. ¿Cuál es el final de la novela Cien años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez? ¿Cómo termina la historia, chicos? Casa. casa, casa. Casa, ¿no? Casa, sí es. Nace un niño con una cola de cerdo y Macondo desaparece por los fuertes vientos. Muy bien. 8. Personaje de Cien años de soledad que promovió 32 mandamientos armados y perdió todo. ¿Quién es el que peleó 32? Ajá. Tenemos a Aureliano José o Aureliano Buendía. Buen día. Aureliano. Buen día. Aureliano Buendía, sí, es Aureliano Buendía. Muy bien, no nos confiemos. A veces decimos Aureliano y nos confiamos, ¿verdad? A ver, 9, ya vamos a acabar. Lea el siguiente fragmento perteneciente a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y luego marque la alternativa de manera correcta siguiendo el siguiente enunciado. A ver, José Arcadio dice, eran primos entre sí, habían crecido juntos en la antigua ranchería que los antepasados de ambos transformaron con su trabajo y sus buenas costumbres en uno de los mejores pueblos de la provincia. Aunque su matrimonio era previsible, desde que vinieron al mundo, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus propios parientes trataron de impedirlo. Tenían el temor de que aquellos saludables cabos de dos razas secularmente entrecruzados pasaran por la vergüenza de engendrar iguanas. Ya existía un precedente tremendo. Ajá, aquí está la pista. En esta parte de la historia se relata esta situación se define como un tópico que concierne exclusivamente al nivel de la obra. Avión. Claro, hablamos acá de la relación incestuosa, ¿no? Y acá hablamos de el nivel psicológico que también se va a mostrar en ella. Muy bien, chicos. Y por último, decimos también acá que queremos hablar la alternativa según el argumento, ¿no? El propio general Moncada no creyó en su regreso, sino cuando se anunció oficialmente que se había apoderado de 2 estados del litoral. La felicito, comadre, le dijo a Úrsula mostrándole el telegrama. Muy pronto lo tendrá aquí.
Úrsula se preocupó entonces por primera vez. ¿Y usted qué hará, compadre?, preguntó. El general Moncada se había hecho esa pregunta muchas veces. Lo mismo que él, comadre, contestó, cumplir con mi deber. El 1 de octubre al amanecer, el coronel Aureliano Buendía, con 1000 hombres bien armados, atacó a Macondo y la guarnición recibió la orden de resistir hasta el final. A mediodía, mientras el general Moncada almorzaba con Úrsula, un cañonazo rebelde que retumbó, en todo el pueblo, pulverizó la fachada de la tesorería municipal. ¿Qué se está narrando? ¿Qué se están relatando? Tenemos aquí al personaje Aureliano Buendía. Entonces, por ahí podemos inferir, chicos. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuál viene a ser aquí la característica? Parece que el coronel se rebela contra el general Moncada, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué está narrando? ¿Qué es lo que busca narrar entonces? Dado la rebelión de Dado. las vidas. Claro, está relatando cómo han sido estas rebeliones que promovió el mismo coronel Aureliano Buendía. ¿Bien? Ok, chicos, de verdad les agradezco por su presentación hoy día, le agradezco el tiempo. Así cuando tengan ustedes, chicos, preguntas, tráiganlo para ese espacio, ya saben que es para poder ayudarlos con lo que necesiten. Igual la próxima semana también voy a estar trayéndoles pues algunas preguntitas también, ¿ok? A ver, me acabas de mandar, me parece, Sí, otro, ¿verdad, solamente, hija? sí, profesora, disculpe si le quito más tiempo. Es que, bueno, No, estoy un poco preocupada porque me confunde un poco Becker. Pero quería saber la diferencia entre lo sobrenatural y lo legendario en Becker. lo sobrenatural. Y justo en ese problema creo que menciona ambas claves y me fui por la mala. A ver, si con respecto a las primeras líneas de la leyenda El Rey de la Luna de Gustavo Adolfo Becker, citadas a continuación, marca la activativa que contiene la afirmación correcta. Yo no sé si esto es una historia que parece cuento, un cuento que parece historia. Lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad muy triste de la que acaso yo seré uno de los últimos en aprovecharte. Dada mi condición de imaginación. Es sobrenatural, se muestra un misterio sobrenatural. Mm, mm, Ya, no me dejes estar acá. Ya. Lo que pasa es que cuando hablamos de lo legendario, como la misma palabra dice legendario, hablamos como que mm, un aspecto más o sea, un aspecto más imaginativo, un aspecto más emocional que sobrenatural. En el aspecto que sobrenatural hablamos de que es fuera de la realidad, ¿verdad? Fuera de la realidad. Entonces aquí no se está la gana, no se está en el fondo de la verdad. Normalmente será que acaso yo seré el último desmochada de mis condiciones de la imaginación. Ujú, ujú, ya. Primero está la ambigüedad, porque te dice, no sabes si es un cuento o una historia, ¿verdad? Ya. Ahí, por ejemplo, no podemos hablar de que hay algo sobrenatural, porque el autor está mostrando la ambigüedad. 2, te está diciendo que en su historia va a haber una verdad triste, ¿verdad? Ya, tampoco hay señales del aspecto sobrenatural. Menciona de que él va a ser el último en aprovecharse y que esto será bajo sus condiciones de imaginación. Ahora, eso quiere decir de que para él, o sea, para la mente del autor, es parte de él que el final va a ser así, va a ser un final triste. Y además de esto,
Tampoco se habla de un ambiente natural, una intención didáctica. Profesora, entonces sí, Becker, por ejemplo, yo no había leyenda donde, no me acuerdo muy bien cuál es el nombre de la leyenda, pero creo que en un lago había una chica, como que el chico pensaba que vio una chica, ¿no? Pero creo que no la vio, algo así. ¿Eso sería natural o sobrenatural o legendario? A ver, lo que pasa es que en este caso, ya lo sobrenatural viene a ser, o sea, si hablamos de la parte literal, sobrenatural viene a ser algo respecto a lo que se va al rompimiento de leyes, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Yo te puedo hablar de fantasmas, ¿no? Ya, los fantasmas, ¿qué es? Sobrenatural, porque no es parte de la realidad, o sea, hablamos de los elementos naturales. En cambio, lo que viene a ser la parte de lo legendario, aquí sí hay se puede decir que hay una mezcla. ¿De qué se va a dar la mezcla entre lo que puede suceder en la realidad, ya? Y también en la ficción. En cambio, lo sobrenatural es 100% ficción, ¿ya? Ahí vamos, Mm, lo primero, ¿ok? ya, sí. Otro, en lo sobrenatural, si Becker menciona lo sobrenatural es justamente para poder darle un poco de misterio, un poco de admiración a lo que viene a ser, a lo que viene a ser sus historias. Lo legendario más que nada busca darle simbología a lo que él está plasmando. ¿Okay? Es como que darle un valor abstracto, ¿okay? Darle un valor abstracto a lo que quiere tratar. Ya, ¿Okay? ya profesora, está bien, creo que sí le entendí. Voy a igual buscar más preguntas, pero igual, aunque sea después le preguntaré en la próxima, el lunes lo que también le toca. Y bueno, sincretismo, es parnesianismo más especismo, ¿no? Sincretismo. ¿Cuál? ¿De cosmopolitismo me hablas y No, sincretismo? no, de sincretismo. Sincretismo es parnesianismo más esteticismo, ¿no? Esa suma creo que es sincretismo. Bueno, Sincretismo recuerda que es el hecho de tomar lo más importante, ¿ok? Lo más importante y de acuerdo a eso poder plasmarlo, o sea, no es un copiar y pegar, sino es colocar lo más importante, extraerlo y adaptarlo. ok, Ahí se ok. da la adaptación, ¿ok? Ese Ya, es el yo creo que será. sincretismo, ¿ya? Quiero ser Ok, muchas gracias por tu tiempo. no, no te preocupes. Edwin, yo tengo una duda respecto al verso ya. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra, entonces una sonrisa basta. Yo estoy alegre, alegre de que no sea cierto. ¿Cuál es tu duda aquí, hijo? Bueno, ¿Cuál es tu duda? el poema me deja muchas dudas de interpretación, sobre todo la última parte, estoy alegre de que no sea cierto, como que eso cambia toda la interpretación, porque hasta donde veo, o sea, leyendo perdón, no, sí, todo el poema. Está el tema de la incomunicación, ¿no? Pero cuando Ujú. dice estoy alegre que no sea cierto, eso significa que nada de lo que leímos anteriormente es real. O sea, un poco como que eso me deja pensando. Bueno, hablamos de ausencia de todas maneras, ausencia en el hecho de que la persona no está. Pero cuando dice estoy alegre y alegre de que no sea cierto, no se refiere a de que está feliz por la ausencia, ¿ah? Sino de que su felicidad se está basando en saber de que si bien es cierto la persona, o sea, no hay comunicación, es como que te diga, ¿no? Edwin, tú y yo ya no tenemos comunicación, ¿no? Tú estás ausente, pero yo estoy feliz, feliz por ti, porque sé que tú sigues vivo, sé que todavía estás ahí, ¿no? Que finalmente no estás tan alejado en cuanto al plano físico, ¿ok? A eso se refiere Neruda. No sé si me dejé entender, hijo. Sí, sí, entiendo. A eso va, no habla de la ausencia, sino del hecho de que todavía siga presente, o sea, siga viva aquí en ese momento, ¿no? Es como que el autor no busca pues un despido total, ¿no? Es como que, bueno, ¿no?
tú y yo ya no funcionamos, pero me alegro de que tú puedas continuar con tu vida, ¿no? Que tú puedas seguir con tu vida, ¿no? Que sigas viva y que puedas seguir cumpliendo con tus propósitos en el futuro, ¿no? A eso va el autor. Sí, supongo que sería raro porque pensé que el poeta, o sea, la voz poética de Neruda anhela tanto, digamos, estar digamos, con la amada, por decirlo, que quizás yo me estaba centrando en eso, o sea, por eso me sonaba raro como que simplemente ya esté alegre de que no estuviera muerta, pero a la vez, o sea, a la vez no está con él, o sea, eso también supongo que le genera también una angustia enorme, entonces por ahí como un poco ahí la pensaba, ¿no? Pero sí, Claro. Recuerda que este libro él lo escribe pues cuando termina, como se dice, porque él después ya deja de escribir libros que tengan elementos neorrománticos, pero él lo escribe cuando le rompen el corazón, ¿no? Y por lo que podemos ver es un Neruda que busca explicar un poco cómo es este proceso del amor, ¿no? Pero a la vez vemos que no guarda todavía ese resentimiento hacia la persona que ama, ¿no? O sea, es como que se despide, pero a la vez está feliz de que pueda seguir esta chica pues en su camino, ¿no? A eso vamos. Bien, bien chicos, ahora sí me despido. Nos estamos viendo entonces el día lunes y seguimos entonces con las preguntas, ¿ok? Igual hago un breve repasito nada más igual si tienen preguntas ustedes de la parte teórica, me avisan. Aquí vamos a estar, hablamos rápidamente de lo que tenemos para la semana 11 y si hay más preguntas me lo traen también, ¿ya? Cuídense chicos, nos vemos, que tengan un lindo fin de semana. Vemos. Gracias, profesora. Chao, chao, cuídense.